Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se sienten ustedes? Nos alegra mucho, me alegra mucho de que todos estén bien y que juntos podamos compartir la palabra de Dios en este momento. Había llegado el tiempo para la liberación de Israel. La promesa hecha a Abraham, que encontramos en Génesis 15, 13 y 14, ya se había cumplido. Ya era tiempo de que el pueblo de Dios saliera ya de la esclavitud. Desde que José llegó a Egipto, habían transcurrido aproximadamente 430 años. José llega a Egipto siendo un niño, un jovencito de 17 años. Y todos ustedes conocen la historia de José. Cuando José llega a Egipto, lo venden como esclavo al capitán de la guardia o al encargado de la guardia del palacio, Potifar. También él era el encargado de la prisión, de la cual llevaban a todos aquellos que trabajaban para el faraón. Cuando Potifar compra a José, lo lleva a su casa como esclavo. A medida que el tiempo transcurría, el joven demostraba que realmente dependía de Dios y Dios estaba con él. Como consecuencia de esto, Potifar no solo lo tiene como esclavo, sino que lo nombra mayordomo de su casa. En otras palabras, él era el encargado de todo lo que sucedía en la casa de Potifar. Ustedes saben que estos funcionarios no tenían tiempo para dedicarlo a su casa. Y José daba muestra de que era un joven fiel. Y además de esto, Dios prosperó grandemente a la casa de Potifar debido a la fidelidad de José. José tuvo el privilegio, como le dije, era el mayordomo de la casa. Su amo no tenía nada que ver en la casa porque él dependía enteramente de José porque le tenía confianza. José llegó hasta tal punto que no solo el amo lo quería, sino que la esposa del amo se enamoró locamente del joven muchacho. Al enamorarse de él, ella trató por todos los medios de conquistar a José. Sin embargo, José, cada vez que la mujer insinuaba que tuviera relaciones con ella, José se negó. Pero no hay cosa más horrenda o terrible cuando una mujer o un hombre están enamorados locamente. Hacen todo lo que les sea posible para lograr su objetivo. Pero el muchacho siempre se negaba. Y un día que José ya iba a entrar para tomar un baño, la mujer toma la ropa de él y le dice: si tú no vienes y te acuestas conmigo, diré a todo el mundo, a todos los que trabajan aquí, que tú trataste de violarme.
En esa circunstancia, José, en vez de dialogar con la mujer, él salió huyendo, señores. Ahora, si José se pone a dialogar con la mujer, de seguro que la historia de José hubiese sido diferente hoy en día. Queridos hermanos, nosotros no podemos dialogar con el pecado. El pecado tiene su nombre. Húyele al pecado como el diablo a la cruz. Así como José huyó de la mujer de Potifar, tú y yo necesitamos huir del pecado en cualquier circunstancia. Esto le ocasionó a José de que fuera a la cárcel, porque tan pronto llegó Potifar a la casa, lo primero que le dijo la mujer, dice: mira, el siervo hebreo que tú trajiste a la casa trató de violarme, trató de mancillarme, y mira las pruebas aquí está la ropa de él. El relato bíblico dice que Potifar se enojó, se encoralizó, pero si usted profundiza un poco más, la sierva del Señor le dice a usted que Potifar no le creyó completamente a la mujer, porque él conocía a José. Y para evitar un escándalo, él puso a José en la cárcel. Sin embargo, hermano, era un plan de Dios. Nosotros muchas veces no comprendemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Dice que a los que a Dios aman, ¿qué sucede? Todas las cosas le vienen a bien. Ahora, el problema es que nosotros creemos que son solamente las cosas buenas, pero que cuando vienen las cosas malas, bajo ninguna circunstancia nos pueden ayudar a bien. Pero hermanos, Dios tiene su plan con nosotros. Dios sabe el futuro de cada uno de nosotros. Y si Dios nos dice en su palabra que los que amamos a Dios, no importa lo que suceda, todo va a salir para beneficio nuestro, hermano. Que vengan enfermedades, que vengan accidentes, que vengan problemas, que no se levanten y calumnian, todos vienen para bien, hermanos, porque Dios lo dice en su palabra. Y yo creo firmemente, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe que una vez a una señora de cierta edad viene uno de estos muchachos del barrio y la cuestiona y dice: abuela, ¿usted cree la tontería que dice la Biblia de que Jonás fue tragado por un pez grande y que luego de 3 días lo lanzó en la costa de Nínive? Y la señora lo mira y le sonríe. Dice: mi hijo, si la Biblia me dijera a mí que fue Jonás que se tragó el pez, yo lo creería, porque la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, cuando la Biblia habla, yo lo acepto, aunque humanamente sea imposible para mí. Así es, que a pesar de que José fue vendido como esclavo, fue a la cárcel, duró un tiempo en la cárcel, pero de la cárcel José pasó a ser
primer ministro de la nación más importante, la nación más grande, la potencia número 1 que existía en ese entonces. Y todos conocemos ya la historia de Moisés, de José. Pero a medida que transcurrió el tiempo, ustedes saben, hermanos, no sé si todos conocen, que en el tiempo que José llegó a Egipto, quienes gobernaban a Egipto eran los hicsos. Los hicsos era una tribu del extremo meridional del Asia que conquistaron a los egipcios, y al conquistar a Egipto, ellos establecieron su propia dinastía, su propia monarquía. Y los hicsos eran de origen semita, eran descendientes de Sem. Porque ustedes saben, hermanos, que si hubiesen estado los nacionales en Egipto, nunca hubiesen permitido que un extranjero fuera el primer ministro. Ahora, con el tiempo, ustedes saben que lo más seguro que nosotros tenemos es la muerte. Un día viene la flaca y nos lleva. Y cuando la flaca viene a buscar a alguien, mire, hermano, no importa quién sea usted. No importa que usted sea blanco, prieto, amarillo, cobrizo. No importa que usted sea rico, pobre. No importa que usted sea joven o viejo. La flaca se lo lleva porque se lo lleva. Así es que José murió. Y al tiempo los movimientos nacionalistas se levantaron en Egipto y expulsaron a los hicsos que gobernaban Egipto. Al expulsarlo, José, todos sus logros fueron bajo un gobierno extranjero. Y como era bajo un gobierno extranjero, los nacionalistas no lo iban a aceptar, ni le iban a dar preponderancia, porque fue en tiempo de un invasor. Así es que la Biblia le dice a ustedes que vino un faraón que no conocía a José. Pero el caso no era que no lo conocía. El caso, como le dije, que José estuvo en tiempo de un invasor, de un extranjero que gobernaba entonces a Egipto. Así es que cuando pelean con los hicsos, lo expulsan, ellos establecen su propio gobierno. Entonces comienzan a decir qué van a hacer con los hebreos. Los hebreos se multiplicaban mucho más que los egipcios. Y tomaron la decisión de matar a todos los varones que nacieran en la casa de los hebreos. O sea, en el sector de Gosén, que era donde vivían los hebreos. ¿Qué sucede? El faraón llama a las comadronas. Muchos de ustedes saben lo que eran las comadronas. Los jóvenes hoy en día no saben lo que es la comadrona. Las comadronas eran las parteras, que las mujeres antes, ya las mujeres ninguna dan a luz en su casa. Y son tan cómodas ahora. Y como la medicina es uno de los negocios más lucrativos que existe, ahora no dejan que las mujeres tengan parto natural. Ahora le hacen cesárea para los médicos ganar más. Así que hacen, hermano. No es otra cosa. Entonces, Faraón llama a las comadronas y le dice: miren, cuando
una hebrea vaya a dar a luz, ustedes van y matan al niño si es varón. Si es hembra, la dejan vivir. Pero la Biblia dice que las comadronas tenían temor de Dios y no ejecutaron la orden de Faraón. Y al verse realmente que su orden no había sido obedecida, Faraón la llama nuevamente y le dice las comadronas: mire lo que sucede con las hebreas, que no son iguales a las egipcias, y cuando son mucho más fuertes, y cuando nosotros llegamos ya ellas han dado a luz y no vamos a matar los niños delante de ellas. Así Faraón cambia el decreto y ordena que todos los varones nacidos entre los hebreos sean lanzados en las aguas del río Nilo. Egipto se conoce como un don del Nilo porque dependía del río Nilo para su vida. Entonces se estaba cumpliendo esta ley de lanzar los hebreos varones que nacían en las aguas del Nilo. Pero había una familia que estudiaba la palabra de Dios, conocía, y cada varón que nacía de entre los hebreos era considerado un futuro libertador. Ellos conocían lo que había dicho Abraham y que conocían que ya se había cumplido el tiempo. Y siendo que cada varón era un futuro libertador, hubo una familia que decidió desafiar el decreto de Faraón. Fue la familia de Amram y Jocabed, que ya tenían 2 hijos. Uno era María y otro era Aarón. Y le nace un tercer hijo. Y la madre decidió, Jocabed, decidió proteger a su hijo. Pero hermanos, el problema era que para proteger a ese niño no era fácil. Porque imagínense ustedes viviendo en una comunidad. Los niños constantemente lloran. Y cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Lloran. Y de aquí es que viene el refrán, que el que no llora, no mama. Los niños lloran porque quieren que la mamá le dé el seno para comer. Entonces ya habían pasado 3 meses. Y a los 3 meses ya ellos no pueden ocultar más el niño. Y Dios le da la idea de que preparen un canastillo y lo pongan en las aguas del río Nilo, para que el río Nilo pues se lo lleve. Pero ellas conocían que la hija de Faraón, la princesa Hatshepsut, iba todos los días, todas las tardes, con sus doncellas a bañarse en las aguas del Nilo. Entonces, la hermana mayor de este niño lo estaba vigilando, lo habían amarrado de entre los juncos. Y entonces cuando llegaron las doncellas y la princesa y comienzan a bañarse, entonces María soltó el canastillo para que el canastillo fuera bajando en las aguas del Nilo. Una de las doncellas vio el canastillo y le dije: princesa, mira un canastillo, ve a ver lo que tiene, le dice el Hatshepsut.
Y cuando va y ve, ¡ay, es un niño! Parece que es un niño de los hebreos. Traédmelo aquí, dice la princesa. La princesa era la heredera al trono. Pero ¿qué sucede? En Egipto, en ese tiempo, una mujer no podía gobernar. Porque ellos tenían la idea y tenía una frase que decía: el hijo de mi hermano es mi sobrino, pero el hijo de mi hermana yo no estoy seguro que sea mi sobrino, porque yo no sé quién fue que disparó ese castillo. Así es que tenían esa idea. Por eso una mujer no podía gobernar. Y siendo que una mujer no podía gobernar, el hijo de ella era el heredero al trono. Hatshepsut era estéril, no podía tener hijos. E inmediatamente, cuando ella coge el canastillo, al niño, aparece María y le dije: princesa, ¿quiere que le busque una nodriza para su hijo? ¿Y a quién ustedes creen que le buscó? A su propia madre. Así es que la princesa le dejó al cuidado de ese niño por 12 años. Ella le pagaba los gastos. A los 12 años Moisés pasa al palacio. Dicho sea de paso, quien le puso nombre a Moisés fue Hatshepsut, no fue Jocabed. Hatshepsut le pondré por nombre Moisés, porque lo he salvado de las aguas. Entonces, a los 12 años Moisés pasa a las mejores universidades de Egipto para ser educado, para ser el próximo faraón. El heredero al trono, el Yohaini, como se le llamaba, tenía que conocer el arte de la guerra, todo lo que tiene que ver con ciencia, la ingeniería de la construcción y todo. Tenía que tener conocimiento en todas las áreas. Si ustedes estudian cuidadosamente la vida de Moisés, ustedes notarán que Moisés era el comandante en jefe del ejército de Egipto y fue quien conquistó a Etiopía y la puso bajo el poder de Egipto. Moisés fue quien construyó varias ciudades, la ciudad de Alejandría fue una. Construyó varios pirámides, edificios allí en Egipto, porque él era un gran constructor también. Así es que a medida que pasa el tiempo, la madre le había inculcado que él iba a ser el próximo libertador de Egipto, o el libertador de los hebreos. Y él tenía eso en su mente. Y entonces una vez, cuando él está en su cabalgadura, supervisando y cosas así, vio a un egipcio maltratando a un hebreo. ¿Y qué hizo? Bajó de su cabalgadura, mató al egipcio y le dijo al hebreo: no digas nada de lo que ha sucedido. Pero este hebreo era tan bueno para mantener secreto que es como algunas hermanas o alguna vieja en algunos barrios que son tan buenas para guardar secretos que lo que usted le dice nada más lo conoce ella y el barrio entero. Así es que al poco tiempo él sale nuevamente y ve 2 hebreos peleando y le dice a Moisés: ustedes son hermanos, ¿por qué tienen que estar peleando? Y le dice uno: ¿acaso nos quiere hacer lo mismo que le hiciste al egipcio? Y entonces él se dio cuenta que lo que había pasado ya todo el mundo lo sabía, y que eso iba a llegar a palacio y él tendría que pagar la consecuencia por matar a un egipcio. Así es que
salió huyendo a la montaña de Madián. Moisés tenía la edad de 40 años cuando salió hacia Madián. Allá en Madián se establece con Jetro, se casa con Séfora, y cuando está pastoreando las ovejas de Jetro, de repente ve una zarza que está prendida. En el desierto no es raro usted encontrar que el calor es tan intenso que hay ciertas hierbas que se prenden, pero que al prenderse pues también se apagan. Pero Moisés notó que esta hierba no se apagaba. Entonces Moisés fue a ver qué sucedía. Y entonces cuando él fue a ver, escucha una voz que le decía: quita tu calzado, porque donde tú estás, tierra santa es. Entonces Moisés comienza a conversar con Dios. Ahora, hermano, notemos algo. ¿Qué es lo que hacía santa ese lugar? Santo ese lugar. ¿Era la qué? La presencia de Dios, hermano. Lo único que hace santo cualquier lugar es la presencia de Dios. Y si tú y yo necesitamos ser santos y estar en un lugar santo, necesitamos permitir que la presencia de Dios esté con nosotros siempre. Eso es lo que tú y yo necesitamos, hermanos. Así es que cuando están conversando, luego Dios le dice que Él quiere que... Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo, capítulo 4, los versos 1 hasta el 4. Éxodo 4, verso 1 hasta el 4. Dios que está conversando con él. Aquí vemos, hermanos, cómo Moisés ha cambiado. Aquel joven que creía que con su propia fuerza, que con su poder, él iba a libertar a los hebreos, reconoció, hermanos, que no tenía poder. Recordemos, hermanos, que tú y yo no podemos hacer nada si no es con el Espíritu de Dios. No es con ejército, ¿qué dice Zacarías 4:6? No es con ejército ni con fuerza, sino con ¿quién? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es que Moisés respondió y le dijo: he aquí que ellos no me creerán. Porque Dios no te ha aparecido. Dirán. Entonces Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tus manos? Una vara inservible que solamente sirve para el pastoreo de las ovejas. ¿Para qué usaban los pastores las ovejas? La vara. A veces con la vara le rompían hasta una patita a las ovejas, para disciplinar a las ovejas. Y Dios le dice: tírala en tierra. Y al tirarla en tierra, ¿qué sucedió? La vara se convierte en ¿qué? En una serpiente. Dios le dice: tómala por la cola. Y se convierte nuevamente en ¿qué? En una vara, hermano. Hermanos, Moisés se estaba graduando en la Universidad del Desierto. Se evidencia esto por la respuesta que él le dio a Dios. ¿Quién soy yo? En Éxodo 3:11. Yo no sé hablar, ni tampoco tengo elocuencia. Como le dijo en el capítulo
4 y el verso 10. ¿Por qué Moisés le dice a Dios que no sabe hablar ni tiene elocuencia? Hermanos, Moisés tenía 40 años que no hablaba el egipcio. Y cualquier idioma que nosotros duremos tantos años sin hablarlo, ¿qué sucede? Se olvida, hermanos. Se le olvida. Yo no sé hablar, ni tengo elocuencia. La sierva del Señor, en Patriarcas y Profetas, página 260, dice: el mandato de Dios halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido. Estaba abrumado por el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Y sigue diciendo la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas 2:55: para recibir ayuda de Dios, el ser humano debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Debe comprender el valor de la oración y el esfuerzo perseverante, hermano. ¿Qué tienes en tus manos? Una vara inservible. Esta pregunta muestra que Dios reclama un servicio honrado. Él nos pide hacer uso de aquello que tenemos a mano, hermano. Él no nos pide cosa imposible. Es hacer uso de qué cosa, hermano. De lo que tenemos a nuestro alcance, hermano. Lo que tenemos en nuestra mano, querido. Eso es lo que Dios pide de nosotros. El libertador Moisés había de ir adelante como un humilde pastor con solo una vara en su mano. Pero Dios haría de esta vara el símbolo de su poder redentor, hermanos. La vara de Moisés se transformó en la vara de Dios. Ahora, ¿por qué la vara de Moisés se transformó en la vara de Dios? Hermanos, dejó de ser usada para el servicio secular y del pastoreo de las ovejas. Ahora era el símbolo del poder redentor de Dios, hermanos. Y como símbolo del poder divino, Moisés la usó para los milagros que se efectuaron en Egipto. Y cada uno de nosotros sabemos los milagros que se realizaron en Egipto a través de la vara de Moisés como símbolo del poder de Dios. Se usaron contra las falsificaciones. Convierte el agua en sangre, llena todo Egipto de ranas, de piojos, de langosta. Dios habla a los seres humanos por medio de sus siervos, dándole amonestaciones y advertencia y censurando el pecado. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en su carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción, hermano. El Señor nunca nos obliga, hermanos. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy ¿cómo? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué sucede? Yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Pero no nos dice que Dios forza la puerta.
tú y yo tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón a Dios para que Él haga la obra en nosotros. Y si tú y yo no le abrimos la puerta de nuestro corazón, Dios nos rompe la puerta, porque Él quiere que tú estés dispuesto a abrirle la entrada a Él. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las herramientas que Dios usa? En el pasado, Dios usó diferentes herramientas. Él usó la onda de David. Usó una rama la rama de Eliseo, para poner a flotar un hacha de hierro. Usó la quijada de burro de Sansón, que con eso mató a 1000 filisteos. Cuando Pedro le dice a los cobradores de impuestos: sí, mi Señor, sí paga los impuestos, Cristo le dice: ve, tira tu anzuelo en el agua y baja, y el primer pez va a traer 2 monedas en su boca. Cógele y pague el impuesto. Y así Dios usó el anzuelo de pescar. Ahora, hermanos, para que lo nuestro se vuelva un símbolo del poder de Dios, tiene que ser usado en el servicio de Cristo Jesús. Todos tenemos talentos que si los usáramos para el Señor, serían una bendición para la humanidad. Y no hay nadie que pueda decir: yo no tengo talento. Porque si usted no puede predicar, usted puede cantar. Y si usted no puede cantar, usted puede invitar gente para la iglesia. Había una hermana que no predicaba, daba estudio bíblico en Barahona. Pero esa hermana, en una campaña evangelística, se iba desde las 4 de la tarde a invitar gente. Y ya a las 7 de la noche comenzaba a reunir su gente. Y llevaba toda la noche 70 visitas a la iglesia. Hermano, en el primer bautismo se bautizaron 40 de esas 70 personas. Así que, hermano, no hay excusa para no usar lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos a mano. Tan ciertamente como hay un lugar para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Por eso en esta mañana Dios nos está llamando para que le entreguemos nuestra vida. Él ha escogido a cada miembro de la iglesia para que le ayude en el adelantamiento de su obra. Por eso, hermanos, los hombres y mujeres de ambos sexos están designados, invitados a dar a Dios la fuerza, las energías y el vigor que Dios nos ha dado. Y para que por medio del ejercicio de sus facultades, por medio de su aguzado pensamiento y vigorosa acción, puedan reportarle gloria y salvación a nuestros semejantes, hermanos. El caso de Moisés indica que Dios puede usar a todo siempre que nos consagremos a Él, hermanos. No importa la preparación académica que tú tengas, Dios puede usarte. No importa que tú no hayas ido a la universidad, que no hayas terminado la escuela secundaria, que no hayas hecho la escuela primaria, Dios puede usarte para su honra y su gloria. Por eso, hermanos, lo único que tú y yo necesitamos es consagrarnos a Dios de todo corazón. Dios no espera de nosotros que le demos más de lo que tenemos.
Él espera así que le demos todos los talentos que hemos recibido de Él. Dios confía en los seres humanos los talentos de la riqueza, la posición social y el intelecto para que lo aprovechemos sabiamente. Ha distribuido estos diversos dones proporcionalmente a la capacidad y a la facultad conocida de sus siervos, encomendado a cada uno sus obras, hermanos. Dios nos ha encomendado una obra que tú y yo debemos realizar. Y tú y yo estamos invitados para hacer la obra de Dios en cualquier circunstancia. No importa nuestra posición. Dios te puede usar donde quiera tú estés. Moisés fue a la escuela del desierto antes de ir a la misión. Dios te llama para hacer la preparación de vida y luego ir a la misión. Por eso, hermanos, preparémonos con el poder de Dios, estudiando diligentemente las Escrituras, elevándonos en oración. Y cuando tú y yo, bajo la influencia del poder de Dios, hagamos la debida preparación, Dios hará su obra a través de nosotros. Y la pregunta final: ¿qué tienes en tus manos? Lo que tienes en tus manos, dáselo a Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros están dispuestos a ponerse en la mano de Dios en este día y decirle: Señor, yo estoy dispuesto a entregar todo mi ser, a consagrarme completamente a ti y dedicar mi vida a tu servicio desde ahora en adelante? Pongámonos de pie para tener una oración final y decirle al Señor que nos ponemos en sus manos para que Él nos use. Señor, aquí está tu iglesia, Quisqueya 2. Aquí están tus hijos, aquellos que queremos que tú nos traslades contigo al reino de los cielos. Queremos ponernos en tus manos para que tú nos uses poderosamente, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nosotros y nos haga verdaderamente siervos tuyos. Acéptanos, bendícenos, bendice nuestros familiares, nuestros amigos. Y cuando nosotros vayamos a presentarte a ti ante ellos, que tu Santo Espíritu abra el camino y nos use para hacer tu obra desde ahora y por siempre. Te lo pedimos por Jesús. Amén.